Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, un saludo muy especial en este domingo sexto del tiempo ordinario. Hoy celebramos este último domingo del tiempo ordinario antes de iniciar el tiempo de Cuaresma, que será el próximo miércoles con la celebración del signo de la ceniza. Y hoy San Marcos nos presenta el relato de la curación de un leproso, que toma conciencia de su situación y de su impotencia ante el mal que sufre, y con humildad y una fe profunda suplica su curación. La situación de un leproso en la época de Jesús era verdaderamente lamentable, pues estaba marginado totalmente, en primer lugar de Dios, pues por ser impuro se le prohibía la participación en el culto del templo y de las sinagogas, y en segundo lugar, de los demás. Tenía que estar lejos de su familia, de sus amigos, de su comunidad, de todos. Se le trataba con asco, casi como si fuera un cadáver viviente, por lo que si pasaba cerca de alguien tenía que hacer sonar su campanita y gritar impuro, impuro. Y en tercer lugar, él mismo se marginaba, se consideraba a sí mismo un maldito que sufría grandes dolores y poco a poco perdía su belleza física. Creía que ni Dios ni los demás lo amaban y ni siquiera él mismo podía amarse, por el contrario, sentía repugnancia de sí. Cuando se acerca a Jesús, lo hace consciente de su imposibilidad para curarse. Pero se atreve, incluso violando las leyes. Sin embargo, hay una fuerza que lo impulsa a ir a Jesús. Él percibe que en él actúa el poder de Dios y, por cierto, no se equivocó. La actitud con la que se presenta es de una profunda reverencia y humildad. De rodillas le suplicaba, y la manera como con confianza pide: si quieres, puedes limpiarme. Esto denota una oración auténtica hecha con fe. En eso debería ser un ejemplo para nosotros de cómo debemos orar. Nosotros decimos que querer es poder, y eso es lo que pide el leproso. Si quieres, puedes limpiarme. Reconoce la libre voluntad de Dios y su poder absoluto sobre todo mal, pues como recordaba el arcángel Gabriel a María, para Dios nada hay imposible. La respuesta del Señor ante este requerimiento es ante todo su actitud de inmensa compasión con la dura situación del enfermo y de un airarse con la enfermedad y con la terrible humillación a la que los enfermos eran sometidos por causa de la ley. A la compasión se agregan los gestos de misericordia. Extendió su mano y lo tocó, lo cual llama la atención, pues uno no toca a un desconocido, sino a quienes ama. Los toca, los abraza, porque son de su familia. Con esto podemos ver que nadie está excluido del infinito amor de Dios. Somos de su familia y quiere tocarnos para darnos su fuerza de vida, que nos permita salir de nuestras enfermedades, de nuestras esclavitudes y de nuestras situaciones más humillantes. Lo que para la ley era impuro y excluido del templo y de la sociedad es en ese momento purificado. Y así es enviado a los sacerdotes para que les sirva de testimonio. Aquí el Señor demuestra que se hace solidario en todo con nosotros, purificándonos con el perdón de nuestros pecados, por más terribles y asquerosos que sean, y abriéndonos las puertas de su corazón para que podamos entrar en comunión con Él. Por último, a los gestos añade la fuerza y el poder divino de su palabra. Quiero, queda limpio. Las palabras son una orden que corresponde a la petición del leproso, y en ellas actúa el poder de Dios, pues como anota el texto, al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Su súplica ha sido escuchada, pues ha correspondido al querer de Dios, a su voluntad. Con esto el Señor quiere hacernos ver que el leproso no es un maldito o alguien castigado por Dios, sino una criatura amada infinitamente por el Señor. Pero el milagro no se queda simplemente en la curación de una enfermedad, no se queda en el plano puramente físico, pues la verdadera lepra, la impureza más asquerosa, es la del corazón. El Señor entonces va más allá del plano físico y nos lleva a lo que le interesa, a hacernos ver que es Él el único que puede curar de la lepra del pecado. Y lo hace con su amor misericordioso, con su perdón que nos dignifica como hijos de Dios y nos hace de nuevo herederos de la salvación eterna. Después de la curación, el Señor hace al leproso una advertencia severa. Debe guardar secreto de lo sucedido, como siempre, y las confusiones sobre su identidad como Mesías que serviría de traba para el cumplimiento de su misión. Él intenta cuidarse de esto. Al tiempo le pide que vaya a presentarse a los sacerdotes y agrega que es para que les sirva de testimonio. Esto es como una manera
manifestación de la presencia del reino de Dios que ellos rechazaban cuando rechazan a Jesús. Y el anuncio del Evangelio es como un testimonio contra su dureza de corazón. Pero lo primero que hace el leproso es desobedecer y por el contrario se pone a divulgar la noticia, pues su corazón no puede reprimir el gozo que siente al verse totalmente sanado. Se convierte entonces en el primer apóstol que comienza lleno de entusiasmo a predicar y a divulgar la palabra. Una vez más se cumplen las palabras del apóstol. Dios ha escogido lo plebeyo y despreciable del mundo, lo que no es, para reducir a la nada aquello que es. Y es que es el pequeño, el que no cuenta, mejor aún, el que está marginado, el que a los ojos del mundo es un donadie, el escogido por Dios para proclamar su gloria. Y en ese momento los papeles se cambian. Antes el leproso era el marginado. Ahora Jesús, como Cordero de Dios, se ha echado encima, ha asumido la marginación de la que el leproso era víctima y ahora es él el marginado. Pues desde ese momento no podía entrar en ninguna ciudad, debía quedarse fuera en lugares despoblados. Pero notemos también otra cosa, la predicación del leproso es muy efectiva, pues de muchos lugares, termina el texto diciendo, la gente acudía a Jesús. Efectivamente, el mejor evangelizador es aquel que ha sido antes sanado, tocado por la misericordia del Señor, ha experimentado ese profundísimo amor de Dios en su vida, y porque lo ha vivido él en su propia carne, ahora quiere hacer también partícipes a los demás de esta vivencia maravillosa. Démosle gracias al Señor en este domingo, pidámosle a Él que también nosotros seamos sanados de tantas impurezas que existen en nuestro corazón y que así, alegres, podamos dar testimonio ante el mundo del amor de Dios. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz domingo para todos. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.